En esta oportunidad, queridas y queridos hermanos, nos acercamos a la Escritura Sagrada en el libro que lleva el nombre del profeta Isaías. El capítulo 50, los versos 4 al 10. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Dios el Señor me ha abierto los oídos, y yo no he sido rebelde ni he intentado huir. A los que me herían les ofrecí la espalda, y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos. Dios, el Señor, me ayudará, así que no me avergonzaré. Por eso endurecí mi rostro como piedra, pues bien sé que no seré avergonzado. Mi Salvador está cerca de mí. Levantémonos y veamos quién se atreve a contender conmigo. Que se enfrente a mí el que quiera acusarme. Fíjense bien, Dios el Señor es quien me ayuda. ¿Quién puede condenarme? Fíjense y verán que todos ellos se envejecerán como la ropa, serán carcomidos por la polilla. ¿Quién de ustedes teme al Señor y oye la voz de su siervo? Si hay alguien que ande en tinieblas y carezca de luz, que confíe en el nombre del Señor y que se apoye en su Dios. Palabra de Dios. Durante mis años en el ministerio pastoral, hay preguntas que he escuchado en bocas diferentes, provocadas por circunstancias distintas, pero que en esencia cuestionan exactamente lo mismo. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Esas son las preguntas que se hace la gente cuando están en medio de grandes dificultades. Esas son las preguntas que surgen cuando se recibe una noticia inesperada y desagradable. Esas son las preguntas que cruzan el pensamiento cuando algo terrible sucede. Esas son las preguntas que todas y todos alguna vez nos hemos hecho y quizás nos estemos haciendo en estos días. ¿Por qué me pasa esto a mí? Tanto bandido desgraciado que hay en este mundo, pero me tiene que pasar a mí. Esos son los cuestionamientos provocados por el sentimiento de frustración al creer y entender que no hemos hecho nada malo para merecer lo que nos acontece. Esa es la reacción de enojo natural y de indignación cuando creemos y pensamos que el destino, si no Dios mismo, nos ha hecho una mala jugada.
una mala trastada. Hoy recordamos la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y perdonen que no le llame entrada triunfal. Ese es el nombre que la tradición le ha dado a un evento que, si bien es cierto que aparenta ser alegre y entusiasta, no deja de ser trágico a la luz de lo que iba a ocurrirle a Jesús durante el resto de esa misma semana. Aquel domingo lo vitoreaban y le aplaudían y lo celebraban, pero unos días más tarde gritaban como histéricos, pronunciándose en favor de su condena injusta. Si hay alguien que tenía el derecho perfecto para quejarse y preguntar ¿por qué yo o por qué a mí?, era precisamente Jesús. Por un momento, por unos breves momentos, hagamos un atrevido intento por especular y por imaginar los posibles pensamientos que pasarían por la mente de Jesús aquel terrible día. ¿Por qué toda esta gente está aquí gritando con entusiasmo si en realidad no creen ni una palabra de lo que les he enseñado? ¿Por qué toda esta gente está pronunciando alabanzas y baten ramas de palma si dentro de pocos días me van a querer ver muerto? ¿Por qué toda esta gente me bendice con sus labios mientras su corazón está lejos de Dios? ¿Por qué me hacen esto si yo solo he procurado mostrarles el camino del bien? ¿Por qué me pagan de esa manera después de todo lo que yo he hecho en su favor? Claro está, lo imaginamos, no tenemos constancia del texto sobre ello, pero no me extrañaría que pensamientos así le hubieran pasado por la mente. ¿Saben qué, mis amores? Aquellas personas que creen en un Jesús que no sufría ni padecía están totalmente desenfocadas de las enseñanzas bíblicas. Jesús se colocó en nuestro lugar y eso incluye tener que enfrentarse a las mismas experiencias de frustración, decepción, traición y dolor que nosotros encontramos en el camino de la vida. Ahora bien, ¿se detuvo Jesús a cuestionar con ira el porqué de lo que le estaba pasando? Lo cierto es, como indicamos, que los evangelios no especifican sus pensamientos particulares, pero cuando miramos a la Escritura como un todo, encontramos que en la obra de Isaías hay varios discursos que han sido interpretados por la cristiandad como una especie de anticipación profética de lo que Jesús vivió en carne propia. Y se trata de lo que los biblistas han denominado como las canciones del siervo o los cánticos del siervo, que son discursos que están en el capítulo 49, el 50 y el 52 de Isaías. Y esos pasajes son poemas bíblicos que representan una interesante semejanza con lo que luego los evangelios narran como eventos finales en la vida de Jesús. Y particularmente el cántico que leímos hoy nos permite formular algunas reflexiones sobre la reacción de Jesús
ante la adversidad y la actitud que Jesús asumió en medio de los tiempos de crisis. Entonces, partiendo de ese ejemplo, podemos encontrar el camino a seguir en nuestras propias aflicciones y nuestras propias angustias. En ese poema descubrimos, según sus primeros versos, que el siervo del Señor, ese es el nombre que se le da a ese personaje, el siervo del Señor, no se encontraba haciendo nada malo. Todo lo contrario, el siervo estaba cumpliendo, como vemos en los versos 4 y 5, estaba cumpliendo un encargo que recibió de Dios el Señor. Y el encargo que se le dio a este siervo era dar palabras de aliento a los cansados. Un encargo al que fue particularmente enseñado e instruido por Dios. Según el texto bíblico, el siervo estuvo atento, escuchó y obedeció ese encargo recibido. Se trataba de una tarea noble, se trataba de una tarea admirable, dar un mensaje de consolación. ¿Qué cosa más admirable que esa? Pero por lo que se desprende del poema, el siervo enfrentó mucha hostilidad y mucha oposición que degeneró en violencia física, según leemos su descripción. Le arrancaron la barba, le golpearon, le hirieron, le escupieron y también le injuriaron. Mis amores, la adversidad es parte de esta experiencia que llamamos vida. Es parte de ella. Es algo dado. Está incluida en el paquete. Los golpes de la vida llegan gratuitamente. Por lo tanto, cuando llegan, no debemos empezar a enredarnos la mente tratando de ver a quién echarle la culpa. Tampoco debemos asumir que esos golpes de la vida son castigos divinos por nuestros pecados pasados. Es cierto que todas las acciones tienen consecuencias, tanto las buenas cosas como también esas que llamamos malas acciones. Todo tiene consecuencia, pero no todo lo negativo que nos sucede es consecuencia de una mala acción. Hay situaciones tormentosas que llegan y que vienen de gratis, llegan sin invitación, vienen solo porque sí, porque son parte de la vida misma. Más aún, en ocasiones se presentan diversas circunstancias de crisis, aunque estemos haciendo el bien. Se aparecen sin que las hayamos provocado. No hay que irlas a buscar. Simplemente llegan a nuestra puerta y ya. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer entonces? Bueno, mi sugerencia en esta mañana es que debemos mirar el cántico del siervo en Isaías. El siervo no se puso a contender con Dios
por las cosas negativas que le estaban pasando, y como leemos en la descripción, eran bien negativas. Podemos recorrer ese pasaje bíblico, ese cántico, una y otra vez, y no vamos a encontrar al servidor o al siervo pronunciando palabras de hastío ni acusaciones contra Dios por lo que estaba enfrentando. Más aún, el siervo parece lanzar un reto a las circunstancias adversas, como leíamos en el verso 8, por un lado, y por el otro encontramos que muestra una actitud de empuje para enfrentar lo que venga. Y en esa misma ruta es de especial significación observar el testimonio que nos brinda el Evangelio según Lucas sobre la actitud de Jesús previo a llegar a Jerusalén. Para allá, para el capítulo 9, se está comenzando la narración del viaje de Jesús hacia Jerusalén. Jesús sabía que en sus últimos días el camino sería sumamente difícil y complicado. Es más, él sabía que le iba a costar la vida. Pero aún así, dice el verso 51 del capítulo 9 de Lucas, aún así resolvió con firmeza ir a Jerusalén. La traducción literal de esa expresión griega al español sería: puso el rostro de piedra. Afirmó su rostro, dice la traducción clásica. Es decir, se hizo el firme propósito de continuar el camino hacia allá. Él no podía detenerse a lamentar. Él no podía darse el lujo de sentarse a tratar de establecer una explicación satisfactoria del por qué. Jesús simplemente tomó la decisión de resistir lo que venía y hacerlo de frente. Volviendo al siervo de Isaías, el siervo del cántico, además manifestó también una actitud de obediencia, no solo de firmeza, sino de obediencia. Indica el texto bíblico, el verso 5 del texto leído del capítulo 50, yo no he sido rebelde ni he intentado huir. Yo no he sido rebelde ni he intentado huir. ¿Huir a qué? Al encargo del Señor que lo estaba metiendo en problemas. El siervo se concentró en ser obediente al llamado divino, aunque las circunstancias le fueran adversas. Dios había dado un encargo y el siervo lo iba a cumplir, aunque en el camino encontrara enormes tropiezos. Él no podía dejarse intimidar por la hostilidad de la situación. El siervo sabía que en cualquier circunstancia la elección correcta es mantenerse fiel a la vocación, mantenerse fiel a Dios, aunque eso signifique no contar con el aplauso de la gente. Pues a fin de cuentas, mis hijas e hijos, Dios siempre es quien tiene la última palabra. Y por eso el siervo del cántico indica también el texto que endureció su rostro como piedra. Es decir, él decidió seguir para adelante, él decidió ir de frente contra toda adversidad que se apareciera.
Oiga, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué es que hay personas que aún enfrentándose a una racha de dificultades y de grandes pruebas, en medio de todo eso se atreven a bendecir a Dios? Recordaremos a la pareja de aquel que se llamaba Job, que le decía, mira, maldice a Dios y muérete. Esa era la pregunta de ella, porque se encontró con una persona que en medio de toda su tragedia estaba bendiciendo a Dios. ¿Alguna vez usted se ha sorprendido al ver personas que tocando el fondo del dolor se mantienen agarradas a la fe, aunque esa fe no les devuelva la salud, y aunque esa fe no les traiga soluciones instantáneas a sus problemas, o aunque esa fe no les evite tener que pasar por tragos amargos? Lo que leíamos en el cántico del siervo nos ayuda a entender cómo es eso posible. El siervo, aunque estaba en medio de gran dolor, tenía la certeza de que no estaba solo en el camino difícil. Y les invito a observar bien sus expresiones en los versos 8 y verso 9. Mi Salvador está, ¿cómo? Mi Salvador está cerca de mí. No es por allá en las cínsoras celestiales. Mi Salvador está cerca de mí. Y el verso 9, me encanta esa expresión. Fíjense bien. Dios, el Señor, es quien me ayuda. No es Chucho Matapuercos. Dios, el Señor, es quien me ayuda. Y él dice, fíjense bien, Dios, el Señor, es quien me ayuda. Amadas y amados, no siempre vamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas del por qué enfrentamos tal o cual cosa. De hecho, la mayoría de las veces no vamos a encontrar esas respuestas a los porqués. Pero Dios nos ofrece algo que es superior. Porque más allá de dar contestaciones dogmáticas o información para el intelecto, Dios lo que hace es afirmar su acompañamiento. Y nos asegura que sea lo que sea que pasemos, Él sigue cerca. Cerca. Muy cerca. Y cuando usted y yo comprendemos que el Señor está cerca, podemos tener la seguridad de que nuestras fuerzas debilitadas serán renovadas. Cuando comprendemos que el Señor está cerca, podemos saber que el camino oscuro y tenebroso va a ser alumbrado, iluminado, y que al otro lado del valle de sombras de muertes nos esperan los delicados pastos y las aguas de reposo. Por eso, el siervo nos deja hoy con una invitación que no debemos rechazar, diciendo así: si hay alguien que ande en tinieblas y carezca de luz,
que confíe en el nombre del Señor y que se apoye en su Dios. Observa la invitación nuevamente, es el verso 10 del pasaje que leíamos. Si hay alguien que ande en tinieblas y carezca de luz. Querida y querido hermano, tantas veces que usted y yo nos enfrentamos a los momentos en que sentimos que estamos andando en tinieblas y careciendo de luz. La pregunta no es retórica, la invitación no es retórica. Si hay alguien, es quien no. Pues cuando miramos eso, entonces podemos percatarnos, esa invitación me la están haciendo a mí, esa invitación es para ti. Si hay alguien que ande en tinieblas y carezca de luz, ¿haga qué? Confíe en el nombre del Señor y que se apoye en su Dios. Soli Deo Gloria. Amado Señor, al comenzar nuestro recorrido memorial a través de aquella terrible semana, concédenos, oh Señor, entender que no vamos solas ni solos atravesando nuestros propios tiempos de tiniebla, de angustia y de dificultad. Que podemos decir como el siervo del cántico: mi Salvador está cerca de mí. Dios el Señor es quien me ayuda. Concédenos, oh Señor, esa entereza de carácter, una fe renovada en medio de la tiniebla, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, para dar los pasos en la dirección que tú has mandado, de frente a lo que venga. Concédenos, oh Señor, vivir en la certeza de tu cercanía, en medio de los vítores de ignorancia e hipocresía, o en medio de los grandes golpes que llegan uno tras otro. Mi Salvador está muy cerca. Aleluya. Oramos en nombre de Cristo. Amén.